Parece que mi esposo está poseído por un demonio. Está planeando darle nuestra casa a la esposa de nuestro hijo mayor. Susan, la casa está a mi nombre, me dijo, si te opones, nos divorciamos. Ahora está de su lado. Incluso bromeó diciendo, voy a cambiar la casa a mi nombre. Jaja, puedo pagar fácilmente la hipoteca mensual de 1,800 pesos. Parece que mi hijo mayor también la apoya, pero ya no estoy apegada a esta casa. Me voy a ir. Me aseguraré de que los tres se arrepientan de esto. Prepárense. Mi nombre es Grace. Tengo 60 años. Trabajo como ejecutiva en una gran empresa. Vivo con mi esposo, Robert, que es 2 años menor que yo. El año pasado renovamos nuestra vieja casa que construyó mi padre. Estaba deteriorada, y queríamos hacerla más cómoda a medida que envejecemos. La renovación fue costosa, y la hipoteca es de unos 1,800 pesos al mes, pero podemos pagarla. Yo gano más que Robert, quien administra un pequeño restaurante, por lo que fue más fácil para mí conseguir el préstamo. Hablamos al respecto, y acordamos que yo pagaría la hipoteca mientras Robert contribuiría más con otros gastos. Después de la renovación, la casa quedó preciosa. Me hacía feliz pensar que viviríamos ahí para siempre. Pero un día, todo cambió. Recibí una llamada de nuestro hijo mayor, Jack, de 31 años, quien trabaja como jefe de sección en una gran empresa. Me dijo, me voy a casar. Jack siempre ha sido muy trabajador y enfocado, así que nunca supe mucho de su vida amorosa. Estaba emocionada, pero también preocupada por la mujer con la que se iba a casar. ¿Se estaría aprovechando de él? Finalmente, llegó el día de conocerla, una mujer pulcra, de cabello castaño, vestida con un vestido de chifón blanco. Entró y dijo, soy Susan, mucho gusto. Parecía educada y bien intencionada, causando una gran primera impresión. Jack nos la presentó con una sonrisa, y no pude evitar sentir una mezcla de emociones. Pensé, puedo confiar en Jack con ella. Robert parecía estar de acuerdo. Sonriendo, dijo en voz baja, es una buena chica. Susan sonrió y respondió, me alegra escuchar eso, señor. Estoy deseando llevarme bien con ustedes. Luego tomó la mano de Robert y lo miró a los ojos. ¿Qué está haciendo? Me sorprendió lo cerca que se puso. Di un paso atrás, y hasta Jack parecía sorprendido, pero Robert no pareció molesto. No sentí celos, pero no me pareció correcto. Le pregunté, ¿qué estás haciendo? Susan se disculpó rápidamente, diciendo, oh, lo siento, no debía hacer eso la primera vez que nos conocimos. Inmediatamente soltó la mano de Robert, algo nerviosa. Agregó, me han dicho que no entiendo bien el espacio personal. No quiero causar molestias. De verdad lo siento. No parecía una mala persona, pero aún me sorprendió su comportamiento. A pesar de mis dudas, Jack parecía totalmente enamorado de ella. Dijo, Susan tal vez no entienda el espacio personal, pero creo que es una de sus cualidades. Yo soy tímido y no me acerco fácilmente a las mujeres, pero ella me hizo sentir cómodo. Por eso puedo estar en una relación con ella y pensar en casarme. No esperaba que Jack, generalmente tan reservado, cambiara tanto por Susan, así que le dije, confío en ti con Jack, y acepté su relación. Se casaron solo unas semanas después, y les deseé toda la felicidad del mundo. Medio año después, llegué a casa del trabajo y noté un par de zapatos de mujer en la entrada. En la sala, estaba Susan. Bienvenida, suegra, dijo. Miré la mesa y vi latas y botellas vacías de alcohol. Parecía que habían estado bebiendo. ¿Qué está pasando?, pregunté, intrigada. Susan explicó, bueno, me encontré con Robert después del trabajo, y pensamos que sería bueno conocernos mejor. Así que decidimos tomarnos unas copas, pero como ando corta de dinero antes del día de pago, decidimos beber en casa. Pensé, ¿por qué hacer una fiesta de bebidas en casa sin Jack? Habría tenido más sentido que Jack estuviera ahí también. Además, no quería interferir en la vida de los recién casados. Podrían haber bebido en su propia casa. Le pregunté, inclinando la cabeza, ¿por qué no beber en tu casa? Esta casa es hermosa, pero la tuya estaría bien. Susan, balbuceando un poco, dijo, nuestra casa está hecha un desastre ahora mismo. Me sorprendió porque normalmente habla con mucha cortesía, pero ahora lo hacía de forma más relajada, probablemente por las copas. ¿Pero por qué estaban bebiendo juntos? ¿Por qué no invitaste a Jack?, pregunté. Me parecía extraño que viniera sola a beber, especialmente siendo recién casada. Desde que llegaron, me había estado preguntando dónde estaba Jack. Susan explicó, Jack está tan ocupado con el trabajo, siempre haciendo horas extras, y me he estado sintiendo muy sola, y luego empezó a llorar. Robert, tratando de consolarla,
le acarició el cabello y dijo, SHH, Susan, no es tu culpa. Jack debería estar aquí, no dejando sola a su esposa. Oh, suegro, Susan respondió, claramente conmovida por su consuelo. No podía creer lo que estaba viendo, me parecía completamente inapropiado. Le dije, Robert, Susan es tu nuera. Esto es una falta de respeto para Jack, no deberías actuar así. Lo regañé, pero Susan de inmediato intervino, no regañes a mi suegro, por favor. Su respuesta fue tan absurda que simplemente dije, ¿qué? Quería decir más, pero después de un largo día de trabajo, ya no tenía la energía. Me voy a dar un baño, por favor, limpien cuando termine, dije con un suspiro y me dirigí al baño. Mientras me relajaba en la tina, llamé a Jack y le conté lo que estaba sucediendo. Dijo que saldría inmediatamente del trabajo para recoger a Susan. Me pareció dulce que Jack se preocupara lo suficiente como para dejar todo por ella, pero también me di cuenta de que vivir con alguien tan excéntrica como Susan después del matrimonio podría ser difícil. No soy la mejor suegra, pero decidí que le daría algunos consejos a Jack cuando llegara. Después de un rato, salí del baño, sintiéndome algo mareada. Fui a la sala esperando ver a Jack recogiendo a Susan. Para mi sorpresa, Jack también había empezado a beber. Jack, ¿no manejaste hasta aquí? No puedes beber, le dije. Con una voz algo ebria, se rió y respondió, no, Susan quería tomar, así que decidí quedarme a pasar la noche. Aunque me alegraba que mi hijo se quedara, me sentía desconcertada por toda la situación con Susan. Le ofrecí, ¿saben? Puedo llevarlos a su casa. No quería que mi nuera se quedara a dormir, así que, aunque estaba cansada, ofrecí llevarlos, pero Jack, con una sonrisa relajada, dijo, no, tú también debes estar cansada, ¿por qué no te unes a nosotros para una copa? No supe cómo responder. Entonces, algo me pareció extraño. De repente, Susan sonrió con picardía, como si se estuviera burlando de mí. Intenté ignorarlo, diciéndome que era solo mi imaginación, pero, mirando hacia atrás, parece que su verdadero plan ya había comenzado. Al día siguiente, Susan se disculpó repetidamente por su comportamiento. Lo siento mucho, dijo, y se fue. Me sentí aliviada, como si una tormenta hubiera pasado, pero más tarde ese día, cuando llegué a casa, Susan estaba ahí de nuevo, esta vez sin Jack. Sentí una sensación de inquietud, pero esta vez ella se comportaba diferente. Perdón por molestarte de nuevo, pero realmente quería disculparme, dijo, ofreciéndome algunos dulces. Parecía que estaba tratando de arreglar las cosas. Robert también parecía arrepentido, así que decidí perdonarlos. Después de eso, Susan dejó de venir, lo cual fue un alivio. Pero un día, Robert vino a mí con una mirada seria, diciendo que tenía algo importante que discutir. Me quedé en la sala, esperando, cuando Jack y Susan entraron. Ha pasado un tiempo, los saludé, pero me ignoraron, lo cual me pareció extraño. De repente, Robert gritó, le voy a dar esta casa a Susan, si no te gusta, nos divorciamos. Estaba completamente en shock. ¿De qué estaba hablando? Suegra, por favor vete, dijo Susan fríamente. ¿Qué significa eso? Pregunté, sintiéndome confundida y abrumada. Robert respondió, has estado acosando a Susan todo este tiempo, por eso ha estado llorando, y no podía venir a casa por tu culpa. ¿Qué? Eso no es cierto, yo no hice nada de eso, argumenté, pero Robert no quiso escuchar. Siguió gritando, por eso ella ha estado tan mal, la hiciste sentir mal recibida. Jack intervino, no esperaba que mi madre actuara de esta manera. Esto es un desastre. Cuanto más negaba sus acusaciones, más enojados se ponían. Susan lloraba, y parecía que todo se estaba desmoronando. Entonces Robert dijo, me voy a divorciar de ti, vete ahora mismo. Me quedé en shock. ¿Por qué iba a tener que darle mi casa a Susan? Cuando pregunté, Robert respondió, porque Susan está muy lastimada. Normalmente deberíamos pedirte una compensación, pero creo que una mejor manera de hacerte sentir el mismo dolor es quitándote tu casa preciada y dándosela a Susan. No la acosé, ¿por qué tengo que sufrir por esto? Además, Susan dejó su trabajo cuando se casó. ¿Cómo podría pagar una hipoteca de 1,800 pesos? Dije. No te preocupes, respondió Robert con confianza. La casa estará a nombre de Jack. Con el salario y trabajo de Jack, podemos cambiar el título de inmediato. Aún así, le señalé, la hipoteca hace que sea difícil cambiar el título. No es tan simple, probablemente el banco no lo aprobará. Pero Robert, lleno de confianza, dijo, trabajas en una gran empresa.
Y Jack también. Además, conozco a alguien en el banco, así que debería estar bien. No tenía idea de dónde venía su confianza. Jack, siguiendo el ejemplo de Robert, añadió, sí, una hipoteca de 1,800 pesos no es nada. Parecía que realmente iban en serio en cuanto a quedarse con mi casa. Seguí diciendo que no había acosado a Susan y me negué a ceder la casa, pero ambos estallaron de ira de nuevo. Era demasiado. Justo cuando me estaba frustrando, Susan, quien había estado llorando todo el tiempo, habló. Suegra, por favor, por el bien de este bebé, dijo, acariciando su vientre. ¿Qué? ¿Susan está embarazada? Jack añadió, si se estresa, podría tener un aborto espontáneo, así que por favor, solo cede. Me quedé en shock. El estrés durante el embarazo es peligroso, pero aún no creía que debía ceder mi casa por acusaciones falsas. Necesitaba un descanso, así que me fui a mi habitación y me recosté en la cama, abrumada por la preocupación. Pero entonces, vi algo extraño, un mechón de cabello castaño en la cama. Tanto Robert como yo tenemos el cabello negro. ¿De dónde vino esto? ¿Podría haber habido una infidelidad además de todo lo demás? Mi mente daba vueltas. Lloré hasta quedarme dormida, y cuando me desperté, ya era de noche. Mientras intentaba salir a la sala, escuché voces. Jack y Susan no se habían ido. Me gustaría poder tomar algo, dijo Susan. Robert respondió, no puedes. ¿Recuerdas que estás embarazada? No, parecían llenos de emoción, y no podía obligarme a unirme a ellos. Entonces, escuché algo que me sorprendió. Oh, Susan, te amo, dijo Robert. Basta, Robert. Jack y mi suegra se darán cuenta, respondió Susan. ¿Qué estaba pasando? ¿Robert y Susan estaban teniendo una aventura? No te preocupes. Jack está borracho y tu suegra probablemente ya esté dormida, dijo Robert, riéndose. Era repugnante. El mechón de cabello debía ser de Susan. Habían estado juntos en la cama donde yo había estado durmiendo antes. Sentí náuseas. Deben haber estado tratando de echarme para poder continuar su aventura en secreto. Está bien. Dejaré esta casa repugnante, pero habrá consecuencias. A la mañana siguiente, fingí que nada había pasado. Ni siquiera pude volver a dormir en esa cama. Cuando les dije que entregaría la casa, todos sonrieron. Genial, hagamos el papeleo. Estoy seguro de que el préstamo será aprobado en poco tiempo, dijo Jack, emocionado. Pobre Jack, probablemente no tenía idea de lo que realmente estaba pasando. No le conté. ¿Cómo podría hacerlo? No me creería. Y estaba completamente bajo el control de Susan. En su lugar, me concentré en silencio en el divorcio y la transferencia de la casa, preparándome para los días difíciles que venían. Fue difícil, pero finalmente logramos transferir la propiedad de la casa. Ya no es tu casa a partir de hoy, gritó Robert. Vete de aquí, vieja, susurró Susan en mi oído. Eso me enfureció. Me voy, no necesitas decírmelo, le respondí. Fue triste dejar la casa en la que había vivido toda mi vida, pero se había convertido en un lugar de traición, sin remordimientos. A partir de ahora, me aseguraría de que se arrepintieran de lo que hicieron. Un mes después de mudarme, estaba lista. Volví a mi antigua casa y toqué el timbre. Robert abrió la puerta, claramente molesto. ¿Qué quiere un extraño aquí?, preguntó. Tengo algo que decir. ¿Puedo entrar?, le pedí firmemente. ¿Por qué debería dejarte entrar a mi casa? Robert no estaba nada contento. Es importante. Y también es por el bien de Susan, respondí. En cuanto mencioné el nombre de Susan, me dejó entrar. No quería mencionarla, pero sabía que Robert escucharía si ella estaba involucrada. Hay un intruso aquí, murmuró Robert. Claro, estábamos divorciados, pero llamarme intrusa fue cruel. Me molestó. ¿Qué quieres después de todo este tiempo, Robert? Jack y Susan parecían nerviosos. Quiero que vean esto. Coloqué unas fotos frente a ellos. ¿Qué es esto?, preguntó Jack, confundido. Las fotos eran de Robert y Susan en una cita. Desde el divorcio, había contratado a un investigador privado y reuní pruebas. Espera, ¿qué está pasando aquí? Jack estaba conmocionado. Estas fotos solo muestran que somos cercanos. No somos más que suegro y nuera. Robert y Susan intentaron defenderse. Bueno, ¿y esto?, dije, sacando mi teléfono y reproduciendo una grabación. En la grabación, Robert decía, de verdad amo a Susan, y ella respondía, baja la voz, o Jack y la suegra nos oirán. Jack estaba furioso. ¿Qué es esto?, gritó. Esto es un malentendido, trató de explicar Robert. ¿Qué clase de malentendido? Esto está bastante claro, dije. Jack se veía pálido y enojado.
Decidí presionar más. Por cierto, Jack, ¿quién es realmente el padre del bebé que lleva Susan? La cara de Jack se puso aún más pálida. ¿Quieres decir, es de mi papá?, preguntó incrédulo. No, de ninguna manera, tartamudeó Susan. Fue cuidadoso cada vez, pero acababa de revelar la verdad. Acabas de admitirlo, dije, mientras Robert y Jack comenzaban a pelear furiosamente. Durante la pelea, Susan tuvo un calambre en el estómago, interrumpiéndolos. Todo el tiempo he dicho que nunca acosé a Susan. ¿Podría ser que mentiste para alejarme y hacer que Jack te creyera?, pregunté. Jack estaba atónito. No puedo creerlo. Ni siquiera podía confiar en mi propia madre, dijo Jack, dándose cuenta de que había sido manipulado. Ahora que sabes todo, es momento de que digan la verdad, gritó Jack a Robert y Susan. Dudaron, pero sabían que no tenían otra opción. Finalmente confesaron. Susan admitió, al principio amaba a Jack, pero cuando visitamos tu hermosa casa, quise una casa como esta. La casa de mis padres era vieja y deteriorada, y me puse celosa de lo bonita que era la tuya. Lloró mientras lo explicaba. La mujer que quería una casa hermosa parecía haber puesto sus ojos en Robert el día de la propuesta de matrimonio. Se acercó intencionalmente a él después de su trabajo, sin invitar a Jack, y pasó tiempo con él a solas, incluso bebiendo en su casa, durante varios meses, mientras Jack estaba fuera. Se fue acercando a Robert y parecía haber planeado empujarme fuera del cuadro. Le pregunté, ¿por qué no sugeriste vivir juntos desde el principio? Se detuvo y luego dijo, tengo una mala imagen de las suegras. Mi mamá y mi abuela peleaban todos los días porque la abuela acosaba a mi mamá. No quería vivir con una suegra. La única manera de vivir cómodamente en una casa bonita era sacarte de la ecuación. Con esa experiencia, puedo entender por qué no querría vivir con una suegra. Pero, ¿robar a su suegro? ¿Qué pensaba Robert de todo esto? Robert admitió, sabía que me estaba usando, pero cuando me sonreía y tomaba mi mano, simplemente me enamoré de ella. Sabía lo que estaba pasando, pero eligió apartarme para mantenerla a su lado. Ustedes dos son terribles, dijo Jack, y ambos agacharon la cabeza, avergonzados. Después de eso, Jack se divorció de ella, incluso hizo una prueba de ADN al bebé por si acaso, y resultó ser hijo de Robert. Jack se negó a pagar manutención y exigió una compensación de ambos. Yo hice lo mismo. No puedo creer que esté demandando a mi propio padre, suspiró Jack, sintiéndose abrumado por toda la situación. Lo consolé, sabiendo que esa mujer había causado tanto caos, pero al final, ella sería la que más lamentaría sus decisiones, y tenía razón. 2 años después, se volvió a casar con Robert y decidió quedarse con él por el bien de su hijo. Puso al bebé en guardería y empezó a trabajar, pero cuando recogía a su hijo, las otras mamás la miraban con juicio. El niño estaba bien, pero ella se sentía sola y no podía hacer amigos. Cuando intentó explicarle la situación a sus propios padres, como se había divorciado de Jack y luego se casó con Robert, se enfurecieron y culparon a Robert. Rompieron todo contacto con ella, y no ha hablado con ellos desde entonces. Todo esto fue su propia culpa. En cuanto a la casa, Jack terminó viviendo solo allí. Quería venderla, pero eso habría sido demasiado difícil para mi madre, ya que era la casa en la que vivió toda su vida, llena de recuerdos. Jack tampoco pudo venderla, sintiéndose culpable. Incluso mandó limpiar la casa profesionalmente y tiró todas las pertenencias de Robert y Susan. Un día, Jack me dijo, sé que lastimé a mamá por culpa de esa mujer, y no espero que me perdones, pero por favor, visítame o ven a la casa cuando quieras. Incluso me dio un boleto para un viaje a las aguas termales para mostrar lo arrepentido que estaba. Jack definitivamente ha mostrado arrepentimiento. No puedo perdonarlo todavía, pero creo que podemos trabajar poco a poco en reconstruir nuestra relación como era antes. Hey, mamá, tráeme una cerveza. Se te perdió el oído, suegra, ¿ya me oyes? Te dije que me trajeras una cerveza. Así es como me hablan mi hijo y su esposa cada vez. Llevamos 5 años viviendo juntos y nunca escuchan lo que tengo que decir. Cuando me hablan, es solo para darme órdenes, como si fuera una sirvienta. Mi nuera, Jan, habla mal de mí frente a los demás, y mi hijo, Paul, me trata como si fuera la criada, sin pensar 2 veces. Los ignoré y pretendí ver la televisión, haciendo como que no podía oír. Ya estaba harta de que solo me prestaran atención cuando necesitaban algo. Después de un rato, Jan tomó el control de la televisión y apagó mi programa. Asustada, levanté la vista y ella gritó directamente en mi oído, «Oye, suegra, ¿me puedes escuchar? Asegúrate de preparar el almuerzo de Paul mañana. ¿Entendiste?». Su voz era tan alta que me hizo zumbear los oídos.
y me estremecí sin querer, al ver mi reacción. Jan se rió y dijo, parece que sí escuchaste eso, y luego salió de la habitación con mi hijo. ¿No piensas que debería ser más respetuosa, ya que soy la madre de su esposo y ella depende de mí todos los días? Pero, basándome en la actitud de mi hijo, supongo que para ellos no soy más que una sirvienta. No se disculparon y no sentí ningún tipo de consideración por parte de ninguno de los dos. Frustrada, le envié un correo a mi esposo y decidí irme de la casa. Mi nombre es Karen y este año cumplo 72. Hace 5 años, mi hijo y su esposa pidieron mudarse conmigo porque estaban preocupados por el futuro y querían ahorrar dinero. Desde entonces, hemos estado viviendo juntos como 2 familias en una sola casa. Si vives con nosotros, te sentirás más segura, ¿verdad, mamá?, dijo mi hijo. Quizás tienes razón, respondí. Mi esposo es un adicto al trabajo que comenzó su propio negocio cuando era joven y todavía trabaja duro a los 73. Debido a eso, la casa se sentía tranquila después de que mi hijo se mudó. Cuando le hablé a mi esposo sobre dejar que nuestro hijo y su esposa se mudaran, él solo dijo, haz lo que quieras. Así que, como me sentía un poco sola, acepté, esperando que las cosas fueran más animadas con ellos alrededor. Al principio, mi nuera, Jan, y yo compartíamos las tareas del hogar, pero con el tiempo, Jan empezaba a decir cosas como, mi trabajo a tiempo parcial se está volviendo más ocupado, y poco a poco empecé a hacer más tareas, aunque me ayuda cuando se lo pido. Generalmente lo hace de mala gana, en sus días libres, o sale o se queda en su cuarto sin hacer nada, así que dejé de pedirle ayuda por completo. Terminé haciendo todas las tareas del hogar y eso se volvió normal. Me sentí poco apreciada. Incluso en las comidas, apenas hay conversación. Supongo que me acostumbré a esto porque era igual con mi esposo. Una noche, estaba preparando la cena para los 3, como de costumbre, cuando recibí un mensaje de mi esposo que decía, llegaré tarde, así que no necesito cena. Eso no era inusual, pero lo que hicieron mi hijo y su esposa me molestó. Papá llegará tarde. Yo tampoco cenaré, dijo mi hijo. Jan añadió, salgo con una amiga, así que tampoco la necesito. Estaba en shock y dije, ¿por qué me dicen esto ahora? Ya hice la cena. Pero solo respondieron, está bien, guárdala para mañana, y se fueron sin decir nada más. Ni siquiera pensaron en avisarme con anticipación que no necesitarían cena. Solo les importaba a ellos, sin pensar en cómo sus acciones me afectaban. No pude evitar sentirme molesta por su grosería, pero se fueron sin una pizca de remordimiento. Miré la comida que había trabajado tanto en preparar, ahora desperdiciándose, y pensé, ¿por qué estoy haciendo esto? Me sentí cansada y derrotada. Cubrí la cena con plástico, la puse en el refrigerador y me fui a la cama. A la mañana siguiente, cuando bajé, mi esposo, que ya estaba despierto, se disculpó por llegar tarde. Nuestra conversación fue breve, como de costumbre, pero notó que algo estaba mal. Me preguntó, ¿Paul y Jan cenaron? Le dije, no, dijeron que no iban a cenar y se salieron. Debió haber visto las sobras en el refrigerador y estaba curioso. Como era raro que habláramos así, aproveché la oportunidad para contarle lo que había pasado la noche anterior. Mi esposo, que normalmente es callado, me escuchó y luego dijo suavemente, no tienes que exigirte tanto. Admitió que la actitud de nuestro hijo estaba empeorando, pero me recordó que no tenía que hacer todo. Si no me ocupo de la casa, nadie lo hará, dije. Eso no significa que tengas que sobrecargarte, respondió. Sus palabras me quitaron un peso de encima. Me di cuenta de que me había estado esforzando demasiado, y me sentí bien saber que mi esposo entendía. Paul y Jan ya no son niños, así que no hay necesidad de que trabaje tanto por ellos. Con ese pensamiento, me sentí un poco más ligera y mi perspectiva se iluminó. Es posible que llegue tarde del trabajo esta noche, así que no te preocupes por hacerme cena, dijo mi esposo con una sonrisa. Asentí y sonreí de vuelta. Después de que se fue al trabajo, decidí que era hora de que mi hijo y su esposa también se dieran cuenta de algo. Era domingo, y después de que mi esposo se fue, mi hijo y su esposa finalmente se levantaron por la tarde, todavía en pijama. Tan pronto como entraron a la sala, preguntaron, ¿qué hay para el almuerzo? Respondí, ¿por qué no comen lo que sobró de ayer? Pero, ¿no puedes al menos calentarlo o ponerlo en la mesa para nosotros? Se quejaron. No son unos niños pequeños, dije, pueden hacerlo ustedes mismos. Jan, mi nuera, se rió y dijo, bueno, suegra, ya te estás haciendo vieja, ¿verdad, Paul? Mi hijo, se unió a la risa, mirándome. Estaba agotada porque Jan no había estado ayudando con ninguna de las tareas del hogar.
Jan se burló. «Oh, ¿no puedes manejar sin mí? ¿Es tu menopausia o algo así?» Ambos se rieron. Y yo solo me quedé ahí, sintiéndome herida por sus actitudes. Después de comer, regresaron a su habitación sin limpiar, como si no les molestara en absoluto. Esa noche, mi esposo llegó tarde, como se esperaba, así que no necesitaba preparar la cena para él. Compré una comida lista del supermercado para mí. Cuando mi hijo me vio comer, preguntó: «Mamá, ¿qué estás comiendo? ¿Comida lista? ¿Y la cena?». Jan agregó: «Te has olvidado de tu familia, suegra». No parecía poder hablarme sin hacer algún comentario grosero. La ignoré, y Paul dejó de hablar por un momento, pero luego comenzó a quejarse nuevamente mientras miraba su teléfono. «No trabajas, mamá, así que al menos deberías encargarte de la casa». Pensé que, dado que era su día libre, podrían preparar su propia comida por una vez. En cambio, decidieron pedir comida a domicilio y me dijeron: «Nos das el dinero después». Esa fue la gota que colmó el vaso. Había aceptado no hacerles pagar por los gastos de vivir porque querían ahorrar, y nunca me molesté por eso, pero nunca pensé que se aprovecharían de mí así. Decidí ignorar completamente a mi hijo y a mi nuera, ya que estaban siendo tan irrespetuosos. «Oye, mamá, tráeme una cerveza», exigió Paul. Jan se unió, haciendo comentarios sarcásticos como: «Oh, ¿se ha quedado sorda la suegra?». Me hablaban como si fuera una sirvienta. Les di la espalda, haciendo como si estuviera viendo la televisión y actuando como si no los escuchara. Después de un rato, se rindieron y dejaron de hablar. Pero la paz no duró mucho. De repente, Jan se acercó por detrás de mí, agarró el control remoto de la televisión y lo apagó. Sobresaltada, miré hacia arriba, solo para que ella gritara justo en mi oído: «Oye, suegra, ¿me puedes oír? Asegúrate de preparar el almuerzo para Paul mañana, ¿vale?». Su voz era tan alta que me dolieron los oídos, y hice una mueca. Al ver esto, Jan se rió y dijo: «Parece que me oyó». Luego se fue de la habitación con Paul. No podía entender por qué no podía mostrar un poco de respeto, especialmente porque soy la madre de su esposo y ella depende de mí tan a menudo. Pero con la actitud de Paul, estaba claro que solo me veían como una sirvienta. No hubo disculpas por lo que pasó en la cena la noche anterior, y no parecían preocuparse por mis sentimientos en absoluto. Sintiéndome frustrada, le envié un mensaje a mi esposo y decidí irme. A primera hora de la mañana, empaqué mis cosas y dejé la casa antes de que se despertaran. Me registré en un hotel de negocio cercano. Más tarde esa mañana, mi teléfono se llenó de mensajes y llamadas de Paul y Jan. Parecían entrar en pánico porque no estaba allí. Cuando abrí los mensajes, solo vi quejas como: «¿Qué estás haciendo? Te dije que necesito almuerzo». Y de Jan: «Solo estás vagando, olvidando tus responsabilidades». Parece que estaban luchando porque no les preparé el desayuno, lo cual, sinceramente, me hizo reír. Cuando vi una llamada de Paul durante su hora de almuerzo, decidí finalmente contestar. «Finalmente contestaste. Mamá, ¿dónde demonios estás y qué estás haciendo?», preguntó enojado. «No es de tu incumbencia, ¿verdad? Ni siquiera preparaste nuestra comida. ¿Dónde estás?», continuó Paul. «Paul, ya no eres un niño. Puedes preparar tu propia comida, ¿no?», le respondí, sintiéndome tanto irritada como decepcionada. Si había tenido tantas dificultades para hacer solo una comida, debería haberse dado cuenta de cuánto había estado haciendo yo y al menos agradecerme. Pero en lugar de eso, dijo algo que no esperaba: «Estoy pagando por los gastos de vivir, así que espero que hagas las tareas del hogar». «¿Gastos de vivir? ¿De qué estás hablando? Nunca he recibido nada como eso», dije, confundida. ¿Por qué no? Se supone que Jan te lo debe dar cada mes, así que deja de mentir», insistió Paul. «Resuélvanlo ustedes mismos». «Adiós», le dije, colgando el teléfono con un profundo suspiro. No podía entender por qué seguían creyendo que no habían hecho nada malo. Una semana después de que me fui, las cosas comenzaron a mejorar. Mi esposo había venido a revisarme, y al parecer, habló con Paul y Jan. Después de eso, sus mensajes se volvieron mucho más respetuosos. Preguntándome qué había cambiado, recibí un mensaje de mi esposo: «Paul y Jan quieren disculparse. Si te sientes lista, por favor regresa a casa». Gracias a la charla de mi esposo, finalmente parecían entender. Respondí a su mensaje, hice algunas preparaciones y decidí regresar a casa ese día. Cuando llegué, Paul y Jan me estaban esperando en la puerta, luciendo pálidos y cansados. Parecía que estaban bastante conmocionados por la charla de mi esposo.
Me senté con ellos para escuchar lo que había pasado durante la semana. Mencionaste los gastos de vivir por teléfono. Te dije que no los recibí, ¿verdad? Dije. Paul respondió, sí, pensé que querías ahorrar dinero, así que no dije nada. Pero papá estaba realmente enojado por eso. Resultó que Paul le había estado diciendo a su padre que estaba contribuyendo a los gastos del hogar. Había creído que yo estaba mintiendo y me había pintado como la villana al hablar con su padre. Pero después de que mi esposo explicó que no podía estar despilfarrando, ya que estaba ocupada desde la mañana hasta la noche limpiando, haciendo compras, cocinando para 3 y haciendo la colada, Paul se dio cuenta de la verdad. Mi esposo incluso le mostró nuestro libro de cuentas del hogar, y eso finalmente hizo que Paul viera las cosas con claridad. ¿No podía siquiera creerme?, le pregunté, aún dolida. Paul miró hacia abajo, avergonzado. Jan seguía diciendo que te estaba dando el dinero, así que pensé que era cierto, explicó. Quedó claro que Paul había estado usando el dinero para sí mismo, asumiendo que Jan me lo estaba entregando. Él definitivamente estaba pagando el dinero, así que mi hijo debió haber estado confundido sobre por qué no lo estaba recibiendo. Parece que mi esposo y mi hijo confrontaron a Jan, y después de un tira y afloja, ella finalmente confesó. Al principio, Jan fingió no saber nada, pero cuando mi esposo comenzó a gritar, lo cual me sorprendió, ya que nunca lo había visto tan enojado, ella admitió todo. Jan había estado usando el dinero para comer fuera y salir con sus compañeros de trabajo de su trabajo de medio tiempo. Iba a restaurantes elegantes para presumir y guardaba cualquier dinero sobrante para ella. Lo explicó con una voz tranquila y débil. Estaba atónita. Me había acusado de malgastar el dinero, pero resultó que estaba hablando de ella misma. Jan intentó justificarlo diciendo, vivir con mis suegros es difícil, y todos me invitaban a salir, así que ¿Solo por eso pensaste que estaba bien robar nuestros gastos de vida? Me hiciste ver como una tonta también, dijo mi hijo, enojado. Comenzaron a discutir, alejándose del problema principal, pero mi esposo se aclaró la garganta con fuerza, y ambos saltaron de sorpresa y se quedaron en silencio. Era como ver a unos niños atrapados haciendo algo malo, y no pude evitar reír un poco. Ya basta de excusas. Primero, ambos necesitan disculparse con su madre, dijo mi esposo con firmeza. Papá, yo también fui engañado por Jan, intentó defenderse mi hijo. Eso justifica cómo trataste a tu madre, respondió mi esposo. Ninguno de ustedes le ha pedido disculpas desde que regresó. Finalmente, tanto Paul como Jan bajaron la cabeza y dijeron, lo sentimos. Pero mi hijo seguía poniendo excusas, diciendo, he estado muy ocupado en el trabajo y solo quería relajarme en casa. ¿Y qué hay de tu madre? Ella fue tratada como una sirvienta y se rió de ella su propio hijo y nuera en su propia casa, dijo mi esposo, cortando sus excusas. Mi hijo no tuvo respuesta. Estaba decepcionada de mi hijo, quien, a pesar de ser adulto, aún dependía de sus padres. Y me horrorizaba Jan, quien aprovechó la situación para robar dinero. Mamá, lo siento. ¿Ves? Estoy pidiendo disculpas, dijo mi hijo. ¿Crees que una disculpa lo soluciona todo?, respondí. Ambos necesitan reflexionar sobre sus acciones. Habían pensado que solo inclinando la cabeza y pidiendo perdón todo se arreglaría, pero mi respuesta los tomó por sorpresa. Comenzaron a hacer excusas de nuevo, pero yo sacudí la cabeza. Las disculpas no eran suficientes, necesitaban entender sus errores y cambiar su comportamiento. No puedo ignorar su actitud más. Ambos necesitan aprender a ser más agradecidos, dije firmemente. Jan, mi nuera, respondió, ¿no te preocupa tu futuro también, viviendo con nosotros? Sí, me preocupa, especialmente depender de personas como ustedes, respondí con calma. ¿Cómo puedes hablarnos así? Desperdiciaste nuestros gastos de vida porque estás estresada viviendo con nosotros, exclamó Jan. No puedo tener a alguien como tú viviendo con nosotros por más tiempo, dije, poniendo fin a la conversación. Ambos finalmente se quedaron en silencio, dándose cuenta de que había terminado de escuchar excusas. Necesitaban aprender cuán groseros habían sido mientras vivían bajo nuestro techo. Eventualmente, los ayudamos a mudarse. Después, Jan comenzó a visitarnos ocasionalmente para aprender las tareas del hogar de mí. A menudo se desahogaba sobre cómo Paul, mi hijo, no ayudaba en casa en absoluto. Dado que siempre había estado presumiendo ante sus compañeros de trabajo, supuse que no tenía a nadie más con quien quejarse ahora. Finalmente entiendo cuánto dependía de ti, Karen, admitió un día Jan. De hecho,
Y aún así tuviste el valor de acusarme de sorda y de desperdiciar dinero, respondí. La vida de Jan se había vuelto más dura desde que se mudó. Ya no tenía el dinero extra que solía gastar libremente, y su salario de medio tiempo se estaba utilizando para devolver el dinero que había malgastado antes. Se quejaba constantemente de lo mucho más apretadas que estaban las cosas ahora, pero no podía sentir mucha pena por ella, solo estaba enfrentando las consecuencias de sus propias acciones. En cuanto a Paul, comenzó a traer bocadillos y regalos ocasionalmente, como si quisiera compensar lo inconsiderado que había sido antes. No era muy bueno con las palabras y siempre estaba enfocado en el trabajo, pero apreciaba que ahora estuviera intentando mostrar algún esfuerzo. Durante nuestras conversaciones, todavía mencionaba su agradecimiento. Gracias por todo, mamá. Realmente aprecio tu arduo trabajo. Escuchar eso me conmovía. Me recordaba cuánto había mejorado todo. Incluso me sentía más conectada con mi esposo, y pudimos hablar abiertamente de nuevo. El viejo dicho, después de la tormenta viene la calma, era cierto, sin importar cómo había comenzado, la vida ahora se siente más tranquila y feliz de lo que había estado antes.